casos de muertes accidentales por sonambulismo. El sonambulismo es un trastorno del sueño que suele ser poco problemático, pero a veces aparecen situaciones peligrosas. En todo el mundo existe una gran cantidad de gente que padece sonambulismo. Es conocido el hecho de que estas personas caminan por la casa, hablan, realizan acciones complejas, incluso hacen tareas del hogar estando inconscientes, como de manera automática. Es un problema que puede resultar molesto y generar confusiones y sustos para quienes lo observan. En el peor de los casos, la proximidad de ventanas, puertas que dan a la calle puede llevar a situaciones peligrosas. Sin embargo, en algunas ocasiones, las actividades que se llevan a cabo son aún más extrañas. Existen pintores que únicamente son capaces de crear obras de arte en estado de sonambulismo, o personas que han llegado a cometer crímenes en dicho estado, como violaciones o asesinatos. Sobre este último caso estaremos hablando de 5 homicidas sonámbulos. Para explicar este tipo de actividades y conductas anómalas, resulta que el sistema motor está activo, mientras que la conciencia solo está activa en parte, con lo que podría llegar a realizarse diferentes acciones ajenas a la propia voluntad. Y dependiendo del caso, esto podría llegar a generar conductas violentas en personas que tienen estrés, frustración o que sean agresivas. Un sonámbulo homicida es aquella persona que comete un homicidio en un estado no vigil, es decir, estando dormido. El sujeto no tendría conciencia de la situación y esta sería ajena a su voluntad y control. Como ocurre en la mayoría de los casos, el sonámbulo no recuerda lo sucedido, aunque puede conservar alguna imagen, fragmentos de la situación. Es un fenómeno muy poco frecuente, pero que técnicamente es posible, ya que se han comprobado alteraciones cerebrales durante el sueño en algunos sujetos estudiados, y de hecho ha ocurrido en varias ocasiones a lo largo de la historia. Existen alrededor de unos 50 casos registrados. Algunos casos de homicidas sonámbulos son los siguientes. Número 1. Robert Ledraux. El caso de Robert Ledraux es uno de los más antiguos de los que se tiene registro. Fue en 1887 cuando este inspector jefe de la policía francesa, también considerado uno de los mejores investigadores franceses de este siglo, fue enviado a investigar un asesinato ocurrido en una playa. La víctima, André Monet, había muerto de un disparo. No se apreciaba ningún móvil evidente para el crimen y el sujeto no era conocido en la zona. Conservaba algunas pertenencias, por lo tanto tampoco era un robo. La única pista que se encontró, además de la bala, la cual pertenecía a un arma muy común en la época, fue una serie de huellas cerca del cuerpo. Cuando el inspector se acercó a observar, pudo ver que dichas huellas les faltaba el pulgar en el pie derecho. Tras un momento en el que pareció asustarse, ordenó que sacaran un molde en yeso de las huellas y posteriormente las examinó.
Tras dicho examen, comunicó que ya sabía quién era el asesino. Ledru llegó a la comisaría para anunciar quién era el asesino. Él mismo. La mañana posterior al asesinato se había sorprendido al notar que sus calcetines y ropa estaban húmedos, y tras analizar la escena del crimen, observó que su arma le faltaba una bala del mismo calibre que la que acabó en la víctima. Y lo más destacable es que le faltaba el dedo pulgar al pie derecho y correspondía a las huellas halladas en la playa. El inspector declaró no tener conciencia de haber cometido el crimen, realizado probablemente durante el sueño. Sin embargo, solicitó ser detenido, al considerar que podía ser un peligro para la seguridad de otros ciudadanos. Para comprobar este hecho, decidió encerrarse en una celda con una pistola con balas de fogueo. Una vez el agente se quedó dormido, se levantó y empezó a disparar contra los guardias que lo vigilaban antes de volver a tumbarse para seguir durmiendo. Por lo tanto, se consideró cierto y se decidió que pasaría el resto de su vida recluido en una granja a las afueras, vigilado bajo control médico. Número 2. Kenneth Parks. Es uno de los casos más famosos y conocidos. En 1978, este hombre era jugador compulsivo y poseía numerosas deudas. Un día salió de su casa para ir a la casa de sus suegros, y una vez allí, mató a su suegra con una barra y estranguló a su suegro. Tras esto, condujo hasta una comisaría y se entregó. Durante estos hechos, Kenneth se encontraba dormido. Kenneth ya era sonámbulo desde hacía mucho tiempo. Fue analizado con encefalografía y la medición de ondas de sueño. Esto reflejó que cambiaba de ciclos de sueño de manera rápida y brusca. Estando en un periodo de sueño no profundo, pudo cometer los actos sin tener conciencia real de llevarlos a cabo. Por lo tanto, fue declarado inocente. Número 3. Simon Fraser. Otro caso bastante conocido es el de Simon Fraser, quien estando dormido soñó que una criatura intentaba asesinar a su hijo. Aparentemente intentando protegerlo, atacó a la criatura y poco después recobró la conciencia para descubrir con horror que había matado a su hijo, aplastando su cabeza contra la pared. Fraser ya tenía un historial previo de actuaciones violentas durante el sueño. Había atacado a su padre y a su hermana e incluso se había autolesionado mientras dormía. En una ocasión llegó a sacar a su mujer de la cama por las piernas al soñar que había un incendio. Tras una serie de estudios, el sujeto finalmente considerado inocente y absuelto. Si bien se estableció que debía dormir separado de otras personas, en una habitación cerrada con llave por su seguridad. Número 4. Brian Thomas. Este caso es de un hombre con un amplio historial de parasomnias que en 2009 estranguló a su esposa mientras dormía. Brian, un británico, había estado sometido a mucho estrés tras haber discutido con unos jóvenes en un momento en el que él y su esposa estaban celebrando la conclusión de un tratamiento contra el cáncer. Tras acostarse, Thomas soñó como uno de los jóvenes entraba en su habitación y se situaba sobre su esposa, por lo que se abalanzó contra el supuesto joven y peleó con él. Al despertar, observó que durante su sueño había matado a su esposa. Fue declarado inocente.
Número 5. Scott Falater. Este presunto sonámbulo, en 1997, apuñaló en 44 ocasiones a su esposa, tras lo cual la arrojó a la piscina y guardó el vestido manchado de sangre en su auto. Tras ser detenido, Falater no encontraba explicación a los actos que había cometido. Un experto en trastornos del sueño examinó al homicida y dictaminó que podría ser posible que el autor de los hechos los hubiera cometido estando sonámbulo. Sin embargo, se consideró que sus acciones fueron excesivamente complejas y planificadas para haberlas hecho estando dormido. Fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua. Ante estos casos que hemos visto, se nos puede producir una pregunta, que es: ¿qué puede originar que una persona mate a otra estando inconsciente? El sonambulismo se produce por un desajuste en la activación e inhibición de las diferentes regiones cerebrales que se van sucediendo en las diferentes fases y ciclos del sueño. Concretamente, el problema se encuentra en la tercera y cuarta fase del sueño. Sin embargo, las causas de este hecho son desconocidas. Sí se conoce que el sonambulismo tiene cierta relación con el nivel de estrés psicosocial. También puede aparecer en los adultos como trastornos mentales y orgánicos, o como consecuencia del consumo de sustancias. Un factor que puede tener cierta influencia a la hora de alterar los patrones de sueño es la presencia de factores como estrés o depresión. En casi todos los casos de sonambulos homicidas que se ha visto, como el agresor padecía o había padecido grandes niveles de estrés o tensión y algún tipo de conflicto emocional previamente al acto. Por ejemplo, con Ledru, el inspector se había sometido a un gran estrés y sufría cierto nivel de depresión y fatiga por su trabajo, además de que padecía sífilis desde hacía una década. Con Parks tenía problemas económicos y de juego. Thomas había tenido una pelea previa a la situación y tenía estrés generado por el cáncer de su esposa. Pero el estar inconsciente no explica por qué en algunos casos ese sonambulismo acaba degenerando conductas violentas o cómo puede llegar a generar un homicidio. Se especula que en estos casos el lóbulo prefrontal puede encontrarse inactivo y no regir la conducta adecuada y la moral personal, mientras que la amígdala y el sistema límbico permanecerían activos, generando la respuesta agresiva. Teniendo en cuenta los casos de los que hemos hablado y las definiciones sobre el sonambulismo, puede surgir otra pregunta que puede parecer obvia. ¿Estamos ante casos reales de asesinatos cometidos de manera inconsciente durante el sueño o ante un intento de justificar el asesinato y ser declarado inocente en juicio? En la mayoría de esos casos se ha contado con la asesoría de expertos en el sueño y sus trastornos, y se han realizado registros del sueño para comprobar la posible existencia de este problema, así como el funcionamiento cerebral durante el sueño. La respuesta a la pregunta no es sencilla de conseguir, ya que, como ocurre con otros trastornos mentales, se tiene que tener en cuenta el nivel de conciencia del acusado en el momento de cometer el crimen, si en ese momento se afeccionó su conducta o no,
y, y esto solo puede saberse de forma indirecta y con un margen de error a tener en cuenta. Todo esto durante el juicio. De hecho, en algunos de los casos citados ha habido gran controversia. En el caso de Brian Thomas, por ejemplo, algunos expertos tenían la duda de que si realmente estaba inconsciente, ya que estrangular a alguien requiere mucha fuerza, precisión, resistencia, la lucha por la parte de la otra persona. Y la condena de Scott Falater generó controversia al considerar el experto que no estaba consciente, pero que se aplicó debido a la consideración del jurado de que sus actos eran demasiado detallados como para ser realizados sin ninguna conciencia.